El 22 de agosto la iglesia recuerda a Santa María Reina. Si desean saber de ella pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 23, 13 al 22. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno del fuego el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagre el oro? Y dicen también: jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él, y quien jura por el templo jura también por el que habita en él, y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. Hace un par de días iniciamos la lectura del capítulo 23 de Mateo, y vamos a ver que todo el capítulo es, en realidad, una crítica muy dura a los escribas y fariseos. Parece que en el capítulo 23, Mateo hubiese juntado las diversas dificultades y críticas que su comunidad cristiana tuvo con el judaísmo. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito en torno al año 90 del primer siglo, y en esa época, pocos años después de la destrucción de Jerusalén, la corriente farisea se había hecho dominante en el judaísmo, y se presentaba como la única vía religiosa judía válida. También en esa época, el cristianismo ya estaba bastante separado del judaísmo, y se puede decir que tenía vida propia. Sin embargo, en la comunidad de Mateo aún había mucho judío que se había hecho cristiano, y todavía llevaban consigo la marca y el peso de la religiosidad farisea. Parece pues que en este capítulo Mateo quiere dejar en claro que la doctrina de los escribas y fariseos no es compatible con el cristianismo, y que los judíos que se habían hecho cristianos debían desembarazarse del lastre legalista que traían y vivir sus vidas con la consecuencia cristiana. Como vimos hace un par de días, Mateo inició este capítulo con tres críticas principales que Jesús hizo a escribas y fariseos. Primero, su consecuencia de vida, pues no hacen lo que dicen. Luego, su deseo de ser vistos. Y por último, su deseo de ser honrados y alabados por los demás. Sin embargo, las críticas de Jesús no se limitaron a estos tres motivos. En las líneas que siguen va a criticar algunas otras expresiones de su proceder. Con palabras muy duras de parte de Jesús, Mateo recoge 7 principales acusaciones que se hacían a las autoridades religiosas de Israel. Estas 7 acusaciones están resumidas en 7 ayes, pues todas ellas empiezan con «ay de ustedes». Estos ayes ponen en evidencia la hipocresía de las autoridades judías, que no buscan el bien de los hombres, sino más bien buscan controlarlos con sus enseñanzas. Además, ellos pretenden ser fieles a Dios observando lo mínimo, pero descuidando lo principal. Estas críticas de Jesús deben ser fuente de reflexión también para nuestras autoridades religiosas, a fin de que no caigan en esos mismos errores y se mantengan fieles al camino del Señor. El relato de hoy nos presenta solamente los 3 primeros ayes. Los otros los veremos en los días que siguen. El primer ay dice así: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren». Este primer ay critica la cantidad de adendas y añadidos que los escribas habían hecho a la ley de Moisés y que hacía imposible su observancia. Era tal la cantidad de preceptos y normas que había que cumplir en el judaísmo que no había manera de hacerlo todo. 613 eran los preceptos que todo judío debía observar.
El problema es que estos añadidos enseñaban a la gente a depender de una serie de ritos, gestos y obras exteriores que había que hacer, en vez de depender del amor y de la gracia de Dios. Como resultado, todas esas normas y añadidos están impidiendo acceder al reino de los cielos, pues en lugar de acercar a la gente a Dios, lo que han hecho es alejarlas de Él. El segundo ay dice así: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno del fuego el doble que ustedes. Se llama prosélito a aquel que se ha convertido recientemente al judaísmo y está empezando a vivir según las costumbres judías y siguiendo la ley de Moisés, pero al modo como lo enseñaban escribas y fariseos. ¿Y a qué viene esta segunda crítica de Jesús? Pues resulta que las autoridades judías de tiempos de Mateo buscaban con mucho empeño hacer conversos entre los gentiles o paganos que vivían fuera de Israel y cerca de comunidades judías de la diáspora. Y entonces lo que hacían era viajar a las comunidades que estaban fuera de Israel para animarlas a mantener las tradiciones judías. Estos paganos, conociendo el judaísmo, se convertían, y recién convertidos era gente buena, sensible. De hecho, se les llamaba los temerosos de Dios, pues estaban movidos a hacer lo que Dios quería. La expresión temeroso de Dios no tiene nada que ver con tenerle miedo a Dios. Temeroso es un término técnico que describe a aquel que desea hacer la voluntad de Dios en todo. Por ejemplo, los justos en las Escrituras son temerosos de Dios. El problema es que escribas y fariseos, en lugar de enseñarles el camino de Dios, les enseñaban su manera particular, minuciosa y escrupulosa de entender y observar la ley, posturas, palabras, gestos, vestidos. Y en vez de llevarlos a conocer a Dios, los hacían fanáticos del legalismo, inculcándoles un celo por la ley tan extremo y distorsionado que en lugar de acercarlos al reinado de Dios, los excluían de él y en lugar de amar a Dios sobre todo lo existente, amaban la norma. Y el tercer ay trata de los votos, mandas o promesas que solían hacer los judíos. Dice el texto: Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos. ¿Qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también dicen: jurar por el altar no obliga, pero jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. En esta tercera crítica, Jesús se centra en la costumbre que tenían escribas y fariseos de hacer distinciones legalistas en los juramentos, pues muchos creyentes hacían juramentos supersticiosos que no se refieren a Dios, sino a cosas, como el templo, el altar u otra cosa. Hoy lo vemos a veces en juramentos que hacen ministros o congresistas, que juran por su mamá, por su papá y por todo lo que se les puede ocurrir, en vez de jurar por Dios, que es lo que verdaderamente los debería comprometer. El problema es que a veces los fieles terminaban atados a juramentos que por una cierta imprudencia o apresuramiento habían hecho, y querían deshacerse de ellos. Entonces, ¿qué hacían los escribas en estos casos? Trataban de descomprometerlos del mal juramento hecho, usando una serie de distinciones y argucias legales a fin de dejar sin efecto el juramento y de este modo tranquilizar sus conciencias. Jesús llama guías ciegos a los escribas que hacían esto y que trataban de evitar en base a tinterilladas o a leguleyadas los compromisos adquiridos. Estos guías ciegos no ven la verdad de las cosas, pero, no obstante ser ciegos, se atreven a guiar a otros, cuando son ellos los que necesitan ser guiados. Y ya sabemos que cuando un ciego guía a otro, los dos corren el peligro de caerse. Para Jesús, cualquier juramento verdadero, en definitiva, implica a Dios,
y debería comprometernos totalmente. Sin embargo, para quienes viven para que Dios reine, los juramentos son innecesarios. Si somos ciudadanos del reino, no necesitamos jurar, pues nuestra palabra debe bastar, debe contener el peso de nuestra autoridad moral. Jesús en su Sermón del Monte ya nos enseñó el peso de nuestras palabras y nos dijo que cuando tú digas sí, que sea sí, y cuando digas no, que sea no. Eso es suficiente, no es necesario más. Para Jesús, todo aquel que lo sigue y desea ser discípulo suyo, debe ser una persona de palabra, que no necesita apoyarse en nada a fin de garantizar que lo que dice es, que lo que ofrece hará y que lo que promete cumplirá. En conclusión, a la luz de estos 3 primeros ayes que denuncia el Señor, los invito a reflexionar en nuestro modo de proceder. Primero, preguntándonos si en realidad ayudamos a otros a acercarse a Dios, o si los llenamos de requisitos, exigencias y condiciones sin sustento que los separan de Él. Luego, preguntándonos si damos testimonio de Dios con la autenticidad de nuestras vidas, es decir, si somos personas consecuentes, de aquellas que hacen lo que dicen. Y por último, preguntándonos qué tanto valor tiene nuestra palabra dada. ¿Soy de los que cumplo lo que prometo? ¿Soy de los que ofrezco y hago? ¿Me comprometo y respondo? Pidámosle a Dios que nos haga cristianos auténticos y consecuentes, preocupados de guardar más el fondo que la forma. Y pidámosle también que nos haga defensores del espíritu de la ley, más que de su literalidad, aunque ello sea más oneroso para nosotros. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.